Muy buenas noches, mi nombre es Marcos Bencid y si esta es tu primera vez aquí, esto es Mente y Propósito. Como pueden ver, es un setup diferente, una decoración diferente. Obviamente este no va a ser el estudio definitivo aquí en Venezuela, pero ya eventualmente lo lograremos. Por los momentos está en tránsito. Ya debe estar llegando mi estudio en los próximos días y vamos a lograr que nos parezcamos o de repente creemos un nuevo escenario para ustedes. Pero si te preguntas qué es lo que está pasando, pues me mudé a Venezuela después de 10 años. En enero del 2025 me entero de que puede que el TPS, el Temporary Protected Status, sea cancelado y ese era el estatus en el que yo estaba en Venezuela. Después de ahí fue un proceso bien interesante. Obviamente al principio la noticia, la gran mayoría de la gente no se lo creía o la gran mayor parte de los venezolanos estaba muy esperanzados, creíamos que era como que una manera de poder filtrar la cantidad de gente que obtuvo el proceso, ya que habían sus rumores, ¿no? De que criminales habían obtenido papeles de esa manera y todo este tipo de, no sé, de campañas y de propagandas. En verdad yo no soy politiquero y ni nunca me ha gustado la política, pero bueno, en enero del 2025, ya entrando en febrero, estábamos un poco preocupados. Había notificado de que el TPS podía y tenía la posibilidad de ser cancelado. Pero bueno, no le paramos mucho. Yo me quedé dentro de lo que cabe tranquilo. Pasaron los meses y como que la información no terminaba de ser concreta. Habían dos designaciones, la de TPS del 2021 y estaba también la designación del 2023. Mucha gente que estaba en la designación del 2021 pensaban que iban a estar seguros porque la designación del 2023 es la que estaban atacando, etcétera, y todo este problema. Y bueno, nada, esa situación fue un poquito preocupante por el simple hecho de que todo lo que había adquirido y querido por mucho tiempo de mi vida lo había hecho y bueno, ahorita estaba en riesgo. Para mí fue una realización por el simple hecho de que había muchas cosas que estaban pasando en mi vida que eran quejas propias de lo que no tenía y me estaba enfocando solo en lo que no tenía en vez de lo que sí tenía y todas las cosas que había adquirido y que había logrado. Y bueno, fue un momento de realización. En ese entonces me recuerdo perfecto que me estaba disfrutando muchísimo las idas al trabajo, los atardeceres. Como ya saben, a mí me gusta jugar mucho beach tenis. En ese entonces estábamos súper enfocados, mi grupo de amigos y la comunidad de beach tenis, en ser mejores, en entrenar, en ir a torneos. Y bueno, eventualmente fuimos creciendo la comunidad. Teníamos amigos de diferentes países. Oye, íbamos a otros lugares. Conocíamos a otras personas y bueno, y eventualmente te vas dando cuenta del estilo de vida que tienes es simple, pero es muy bonito y te llena. Y siempre ahorita yo tenía detrás de mi cabeza el hecho de que, mira, esto puede que se acabe. Entonces me lo disfrutaba más, trataba de sacarle más provecho. Eh, También tengo parte de mi familia allá, mis hermanas, sobrinos. Entonces, bueno, esos momentos se volvieron un poquito más deseados. Sabía que cuando estaban ahí eran limitados, entonces trataba de disfrutarlos a, a lo que más podía. Obviamente uno a veces se le olvida y trata de vivir en una fantasía, pero bueno, fue una realización bonita, empecé a disfrutar. Obviamente también está pasando por una etapa fuerte en la cual sentía que estaba estancado en el trabajo por el tema de mis papeles, ya que, oye, sentí que no podía avanzar o que me estaban llegando oportunidades y no las podía aceptar, ya que no sabía cómo decirle a estos empleadores eh, qué es lo que va a pasar conmigo en el futuro. Si yo dentro de 6 meses, 8 meses voy a estar dentro de Estados Unidos, entonces era una situación un poco complicada porque no querías decir que no porque ibas a perder la oportunidad, pero tampoco querías decir que sí porque sabías que ibas a perder la oportunidad eventualmente porque no había manera de concretar la oferta o poder hacer el salto, ya que en el momento que te pidieran los papeles, pues estaba la información ahí de que yo estaba legalmente dentro de los Estados Unidos con el TPS y que el TPS era un proceso que eventualmente iba a acabar. Y bueno, después de ese entonces decidí como que yo iba a vivir mi vida en Estados Unidos como si yo nunca me fuese a ir de ahí. O sea, yo me voy a quedar en Estados Unidos, mi vida sigue, vamos a echar para adelante, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir enfocándonos. Y me apoyé muchísimo
en el podcast. Es un proyecto personal. Mente y Propósito para mí ha sido el enfoque más grande que he tenido en los últimos, no sé, 16, 18 meses. Empezó como una alianza, nos separamos, que también fue un proceso de crecimiento. Y en ese proceso de separación, el proyecto cae en mis manos y se vuelve completamente mío. Y bueno, hubo un cambio de identidad, hubo un cambio de dirección. También sentí que me pude soltar, ya que no son dos cabezas manejándolo, entonces quizás haya un choque de ideas, o frenos por aquí, o frenos por acá, o quizás haya una idea en la cual no estemos de acuerdo y esa idea no se pueda ejecutar. Ahorita ya es mucho más fácil ejecutar ideas, pensar en otras cosas, hay mucho más prueba y error. Obviamente pasé por una etapa en la cual empecé a hablar de temas que no me llamaban la atención, que no me sentía cómodo, o sentí que el podcast era como un desahogo y no sentí que estaba dándole nada al oyente. Entonces fue un proceso interesante el hecho de que en todo este proceso de no saber si voy a seguir viviendo en Estados Unidos, se creó un proyecto que es Mente y Propósito. En ese mismo proceso se separó el proyecto y se volvió de una sola persona. Y pude darme cuenta de muchísimas cosas. Lo primero es que pase lo que pase, la vida sigue. No importa cómo lo manejes, no importa si te sientes bien o si te sientes mal. Me recuerdo esto, que mi novia y yo tuvimos una mini discusión en la casa y ella me paró y me dijo: Marcos, entiendo que tu situación es difícil, pero tienes dos opciones. O afrontas la situación de una buena manera, con una buena actitud, y sigues resolviendo los problemas y no te agregas más, o vas a seguir pasando por la situación, vas a atravesarla, de alguna manera u otra la vas a tener que superar y tienes una mala actitud. Dime tú cuál es la mejor de las dos, ¿no? Mira, si llegaste hasta aquí y te está gustando el contenido, por favor, dame un like, dame un subscribe, deja un comentario, de repente hay algún tema que te gustaría tocar. Así que nada, déjalo en los comentarios, ya eventualmente volveremos a la dinámica de los invitados. Pero bueno, este tipo de episodios creo que me gustan porque pudiera conectar con la audiencia de una manera diferente, me retan, me hacen hacer mucha retrospección y es difícil. Yo siento que para mí grabar solo es difícil, pero bueno, es parte del proceso y creo que esto es lo que va a llevar el contenido a otro nivel. Así que nada, espero que te guste. En la vida nada más hay dos opciones: o haces las cosas con buena energía, con buena cara, con un pensamiento que no está agotado, que no se llena de basura, que no está pensando que el mundo está conspirando en contra de él, o tienes la otra opción: piensas que el mundo está conspirando contigo y todo lo que está sucediendo está en contra de ti. Que no creo que te va a llevar a ningún lado. En ese momento, cuando mi novia me dijo que esas son las dos opciones para poder atravesar la situación con la cual estaba pasando, que era que mi vida pudiera cambiar y que pudiera dar un cambio de 180 grados, pudiera vivir en otro país después de muchísimos años, en ese momento me costó mucho asimilarlo, pero sé que lo mejor que pude haber hecho era quedarme en silencio. No supe responderle porque yo sabía lo que estaba haciendo. Yo estaba tomando la situación que me estaba pasando no de la mejor manera y sé que para ella era difícil poder verme de esa manera y también asumo que fue muy difícil y tuvo que tener mucho coraje de decirme las cosas como me la dijo y se lo agradezco muchísimo. Eso también es algo que te recomiendo, que si pudieras tener, no pierdas a gente que tenga la capacidad de decirte la verdad y que te digan la verdad de la mejor manera. Me recuerdo que eso fue un punto de cambio en este proceso de mudarme de Estados Unidos, porque me hizo ser consciente, me hizo darme cuenta de cómo venía actuando, de que esa actitud no me va a sumar, no me va a facilitar el proceso y no lo va a hacer más simple. Al revés, todo lo contrario. Ya la situación está, pase lo que pase, vas a tener que pasar por esa situación y lo mejor que puedes hacer es verlo como una oportunidad de crecimiento y que esto en algún momento te va a ayudar en otra situación difícil. Así que nada, muy afortunado de tener una novia que vele por mis mejores intereses y que en verdad me dé esa capacidad de poder ver hacia adentro y poder echar hacia adelante. Y bueno, ya después de esa discusión me recuerdo que se sentía como unas mini vacaciones, pero no, porque estabas como en la incertidumbre y esa incertidumbre
aunque no lo creas, es disfrutable porque no sabes lo que vas a pasar, estás en un estado mental diferente al que venías estando, te sales de la rutina, empiezas a ver las cosas diferentes y empiezas a, sí, vamos a decir, a disfrutar la vida de una manera diferente. Y me recuerdo perfecto que mi mejor amigo me dijo, Marcos, disfrútate esa incertidumbre porque no va a durar mucho. Y me recuerdo perfecto ese comentario. Y lo hice, de verdad que lo hice. Estuve en un estado mental chévere. Obviamente hubo momentos de amargura, obviamente hubo momentos de desconexión, sentí que estaba como apagado. Pero en esos momentos me enfoqué en aprovechar y disfrutar lo que tenía en el día a día, como las cosas pequeñas, los restaurantes que me gustaban, mi apartamento que extraño muchísimo y todavía me encanta y se me seguirá encantando, mi carro que ya extraño muchísimo y de verdad que estoy muy agradecido por haber tenido la oportunidad de tener ese carro, así no haya sido el carro más caro del mundo, pero para mí me encantaba, era muy mi persona, se conectaba mucho conmigo y era azul y mi color favorito es el azul. Bueno, ya estando en ese proceso, mi novia me volvió a ir a visitar, la pasamos muy chévere, era otra temática, otra tonalidad, era diferente. Y bueno, creo que fue 2 o 3 meses antes de irme que me cae la noticia de que me despiden de mi trabajo, que me dicen, mira, en verdad no podemos esperar por ti, lastimosamente la empresa va a crecer y va a continuar y no sabemos qué va a poder pasar contigo y no nos podemos dar el lujo de hacer que el departamento se espere por nuevo talento, nuevos prospectos, ya que la empresa va a crecer, pase lo que pase. No me sorprendió. Sé que el mundo corporativo en Estados Unidos es muy tajante y se enfoca mucho en números, en progreso, en crecimiento, y si tú no eres algo que le provee seguridad a la empresa, pues eventualmente vas a ser descartado. Eh, Me molestó en la manera en cómo se hizo, pero bueno, no importa cómo me haya sentido. Lo que me sentí orgulloso fue de que no me molesté, entendí la situación y vi que eso no me estaba pasando a mí, era la situación que estaba pasando y punto. Y aunque no lo creas, mucha gente creería que esa situación hubiese sido la peor situación de tus vidas. Y es verdad, yo siempre pensé que si me quedaba sin trabajo, pues moría. Me iba a endeudar y no iba a conseguir los medios. Y en verdad fue un momento de liberación, porque me di cuenta de lo importante que es poder dedicarle tu tiempo a lo que te gusta. En mi caso, buscar talento para el podcast, invitados. En mi caso era levantarme en las mañanas y no tener que salir corriendo ya a resolverle problemas a otros o a terceros. Era más estar en mi casa, disfrutarme la mañana, poder trabajar en mis diseños, en mis ediciones, en mis miniaturas. Y eso me dio como un momento en el cual entendí lo importante que es poder tener tiempo para dedicarle a las cosas propias, a los proyectos propios. Entonces, de haber pensado que la peor situación en la que hubiese estado, es decir, perder mi trabajo, haya sido la mejor situación, era un poco irónico. Y gracias a que decidí dedicarme de lleno al podcast, conocí mucha gente increíble. De verdad, conocí personas que con 2 o 3 consejos me cambiaron la manera de pensar, con 2 o 3 consejos me mostraron maneras de monetizar lo que ya hago en la creación de contenido, en la distribución de contenido. Y fue muy refrescante, fue muy bonito, me dio a entender que hay 2 tipos de personas. Hay personas que son empleados para el resto de su vida y hay personas que son emprendedores o que se dedican a sus proyectos. Y yo me considero una de esas. Me considero una persona que quiere trabajar por sus proyectos y por sus misiones y por proveer servicios a otros. Así que, nada, si en algún momento piensas que perder tu trabajo puede ser lo peor que te pase, quizás estás pensando erróneamente, quizás pueda ser lo mejor que te pase porque te va a dar claridad. Y creo que estar en el aire o estar, vamos a decir, en el abismo, como dicen, porque eso fue lo que yo me sentí. Sentí que me caí en el aire y no sabía por dónde iba a caer ni dónde iba a aterrizar. Si tienes la cabeza donde es y no estás perdido en distracciones como fiestas, sustancias, malas relaciones, sino que estás en un lugar bueno en el cual le das prioridad a tu salud, le das prioridad a tus amistades, le das prioridad a tus relaciones, a algo que te guste como un deporte, por ejemplo para mí el beach tenis. Creo que estar en el aire y no tener esa cárcel mental de que no, tengo que ir al trabajo, que tengo que hacer las 8 horas, que tengo que hacer las 9 horas, te va a dar
te va a dar un punto de partida mucho más grande de lo que crees. Después de ahí estuve 4 semanas en Bogotá con mi novia y de verdad que qué ciudad tan bonita y espectacular. Me sentí de vacaciones y fueron unas buenas vacaciones y fue como un momento bueno de transicionar. Les recomiendo que vayan a Bogotá a comer, divino, el café también es bueno, San Alberto es espectacular. Mi restaurante favorito que mi novia me llevó en mi cumpleaños se llama Fiero, es de carne, se los recomiendo, pero a millón, qué espectáculo, la experiencia sí fue muy bonita. También fui al Tambor, esto me lo recomendó Juan Vélez, un fotógrafo fenomenal. Es un lugar muy bonito en el cual puedes ir con tu pareja o con tu familia y es más como quedarte todo el día allá, ¿no? Tiene muy buena vista, se compran como unas bandejas de comida que hay de todo tipo de cosas. Hay cachapas, carne, papitas, yuca frita, nata, tostadas y todo este tipo de cosas y te lo ponen como una bandeja enorme, así artesanal y es muy bonita. Y la vista es espectacular, así que se los recomiendo, es el Tambor. De verdad que me quedé sorprendido con Bogotá. Una ciudad espectacular, sumamente desarrollada. El tráfico no es lo mejor, no lo escuchaste de mí, pero bueno, ya saben. Y bueno, llegué hace... ¿Hace cuánto tiempo llegué a Venezuela? Creo que ya hace una semana y piquito. Obviamente fue un shock grande, grande, grande. Vengo de dos países sumamente desarrollados. Y bueno, llego a mi país y hay cosas que no me gustan ver. Hay un tema de cambios y de bolívares y este tipo de cosas que son un poco para mí arcaicos. Pero bueno, al principio fue un shock. De verdad, me recuerdo, llamé a mi novia y le dije, oye, en verdad no estoy contento. Esto fue como una cachetada cargada con muchos sentimientos. Pero también me lo dijo, o sea, estábamos preparados para esto. Lo que no me esperaba es que hubiese sido tan rápido o que de repente hubiese estado tan decepcionado. Pero creo que venía con otras expectativas. Mucha gente decía que Venezuela está buenísima, que está cambiadísima, que no hay inseguridad, que hay tiendas nuevas y centros comerciales. Y es verdad, pero no creo que sea la realidad de la gran mayoría de los venezolanos. Vuelvo y repito, yo no caigo en política ni me interesa decir si soy izquierda o derecha o estoy en contra de tal o contra de tal, pero en mi persona me impactó mucho y los primeros 3 días fueron difíciles, pero después me adapté. Hoy volviendo del trabajo me encantó poder estar viendo el Ávila, el clima es muy bonito en Caracas, Caracas es una ciudad bonita. Y nada, ahorita gracias a Dios tengo la oportunidad de una familia que me dio la bienvenida y tengo esa facilidad de llegar a un lugar, también a un negocio familiar en el cual puedo aportar, puedo colaborar, puedo mejorar, pero sí me gustaría darle a entender a la gente que hay casi 1 millón de venezolanos en Venezuela que quizás no tengan la facilidad que tengo yo. Y me gustaría que puedan entender la dificultad de la situación. No sé, he pensado mucho en los venezolanos que se tienen que ir de Venezuela, de Estados Unidos si no tienen un proceso. Se van a quedar ilegales en Estados Unidos, se tienen que devolver a Venezuela, pero quizás no tengan familia y no saben lo difícil que fue llegar a Venezuela. Con todo eso que tengo familia, me ayudaron a abrir una cuenta bancaria, me ayudaron con sacar el número de teléfono, gracias a que tienen cosas corporativas, entonces me lo hicieron muchísimo fácil. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué pasa si yo hubiese ido a un banco y no tengo un RIF, no tengo un negocio, no tengo una tienda, no tengo nada, ¿sabes? No soy estudiante. ¿Cómo recuperas un número de teléfono? Todo este tipo de cosas. Y dije, wow, en verdad, gracias a Dios que tengo una familia que me quiere, que me apoya, que me dio la bienvenida, pero espero que todos los demás venezolanos puedan tener otras maneras para resolver, ya que de verdad que irte a un país de la manera en que nosotros nos fuimos no es lo más fácil. Creo que hay muchas cosas de por medio, pero lo que sí sé es que todos los venezolanos somos capaces de evolucionar, desarrollar y crear un impacto en otros países. Así que a todos esos venezolanos que se tengan que ir, les deseo muchísima suerte. Vamos con todo, échenle bolas, que hay para rato. Vamos con todo. Si llegaste hasta aquí, mi nombre es Marcos Bencid y esto es otro episodio de Mente y Propósito. Muchas gracias por escuchar.